FM 89.1, Radio Universidad. Y ahora vamos a saludar a un argentino que estuvo hasta hace poco en México, que pudo regresar al país, no sin dificultades en el camino, y que nos va a contar, ¿no?, cómo se vivió y cómo se vive, imaginamos todavía, la pandemia en México, donde sabemos que las políticas fueron bastante diferentes a las de Argentina, ¿no? En principio, lo que nos llegó de lo que fue decidiendo su presidente Manuel Andrés López Obrador. Estamos en comunicación con Sebastián Burgueño, ¿sí?, el argentino que ya está aquí en nuestro país. ¿Cómo te va, Sebastián? Camila y Gastón, te saludamos. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación. No, a vos por prestarte también para contar tu experiencia y para, bueno, decirnos cómo se fue viviendo todo esto, ¿no? Bueno, particularmente tu proceso allá y tu regreso aquí al país, que fue ¿hace cuánto? Hace 48 horas. Ah, recién, estás casi recién llegado, recién llegado. Bueno, contanos cómo se fue dando todo en tu historia particular. Vos estabas en México, ¿por qué motivo? ¿Y cuánto tiempo terminaste quedándote allá? Bueno, en mi caso particular, yo estuve en México, era una escala, porque volvía de Japón, y particularmente lo que pasó fue que la escala se transformó en 35 días. Un poco, o gran parte de esto es responsabilidad en general de la empresa Aeroméxico, que de forma unilateral definió cortar la operación con Argentina incluso antes de que se materialice el impedimento de los nacionales de poder ingresar, porque ellos establecían que económicamente no les era rentable volver, entonces cortaron la operación mucho antes, lo que generó una bola de nieve que con el paso de los días se fue incrementando, ¿no? Porque después de esta aerolínea fueron todas tomando la misma definición y eso generó que el número en México fuese muy alto y sobre todo fue que México nunca cerró fronteras, por lo menos no las que tienen que ver con actividad aeronáutica, entonces se fue incrementando cada vez más el número de varados, ¿no? Claro, de todo el mundo. Y sí, porque terminó siendo un punto intermedio, primero por el idioma, después por la cercanía, donde muchos argentinos y argentinas se fueron acercando a México con la esperanza de poder volver, pero no había mucha salida, con lo cual se fue esto armando una bola de nieve, ¿no? Claro. ¿Y cómo se fue después, bueno, de a poco la vía de poder salir y regresar a la Argentina para los argentinos? Y si tenés idea de cuántos más quedan allá varados. Bueno, el proceso casi te diría que lo viví completo porque yo quedé varado en México el 25 de marzo y estábamos a una semana nada más de las definiciones que había tomado Argentina, con lo cual casi que vimos el paso completo. De hecho, con un grupo de argentinos nos fuimos organizando para poder darle contención. El consulado obviamente se vio desbordado frente a la situación, tampoco había como muchos recursos claros sobre cómo proceder, porque una situación obviamente que atravesó al mundo entero, y con la constante de que seguía llegando gente, y que con el correr del tiempo se fue sumando también la gente que vivía en México o que había ido tal vez por la temporada para hacer una changa, para hacer una diferencia, y que ante la situación que también fue adoptando México, mucho más tranquila que la de Argentina, pero que en muchos casos fue similar, es decir, todo aquel trabajo que se pudiese realizar desde la casa se pasó a hacer el trabajo de hogareño, todo lo que eran discotecas fueron cerrando, bares, todo eso se transformó al delivery, o sea que muchos argentinos que habían ido por ir a hacer temporada en Cancún, de una semana para otra se encontraron sin trabajo y sin proyección de trabajo tampoco, porque lógicamente la situación en México también se empezó a agravar y las medidas fueron incrementándose, ¿no? En términos de aislamiento social. Claro, pero eso fue de a poco, porque primero el presidente López Obrador públicamente decía, vayan a las fondas, acá nos quedó eso, ¿no? Como que invitaba a todos a que siguieran con su vida normal, ¿no? Al principio. Sí, al principio adoptó esa medida. Es interesante también como el haber estado ahí, porque charlando con la gente local, hay algo por ahí que también en los medios acá no llegaba, y es que México tiene una economía informal mucho más grande que la nuestra, pero mucho más grande. Lo que será entonces. Exactamente. Entonces entendemos, y también charlando con los locales, que las medidas iban como en tratar de proteger esos pequeños, por ejemplo, lo que es comida callejera, que en Buenos Aires
se ve pocos o se ve más bien en locales. En México es en cada esquina tenés una taquería que es un puestito como si fueran los de la Costanera, pero en todas las esquinas. O sea, imagínate todas las esquinas de Buenos Aires con un pequeño puesto de choripanes. Entonces entendemos, y también los locales entendían que un poco la política era tratar de proteger a esa gente que está completamente vulnerable frente al cierre de esos pequeños localcitos. Queda la duda, es decir, realmente en las calles se empezó a ver mucho menos movimiento, se veía casi como el que se puede llegar a ver acá, por ahí un poquito más, pero no mucho más. Sí había como todos por ejemplo, nosotros estábamos en un barrio en el DF que es bastante tranquilo, y todos los locales del barrio se veían abiertos, ¿no? Es decir, ferreterías, kioscos, etcétera. Sí, lo que veías era como si fuera actividad de un día domingo por la mañana, es decir, poca gente en la calle, la gente al principio no, pero ya después adoptó el barbijo, la distancia. Había una campaña muy muy a lo mexicano que era Susana Distancia, que era en la campaña, que era una superheroína que se llamaba Susana, y apelaban a esto de mantener distancia entre las personas. Pero sí, la situación de los varados fue creciendo en términos de que no había mucha proyección de salir. De hecho, los primeros vuelos que desactivaron un poco, sobre todo a la gente que era en riesgo, fueron vuelos que se hicieron con la Fuerza Aérea Mexicana, porque las aerolíneas habían desaparecido. Es decir, los primeros 15 días de abril, ninguna aerolínea daba respuesta sobre cómo pensaba traer a la gente. Claro. Entonces fue solamente la primera salida que encontró Cancillería, entendemos, y también compartida con México, porque México tenía gente varada acá, fue poner a disposición de ambos estados sus aviones de Fuerza Aérea, que tienen algunos aviones que tienen más autonomía. No sé si, bueno, acá se ha visto que estuvieron yendo con los Hércules, por ejemplo, a Perú o a Chile, o a Brasil incluso, creo, pero lógicamente no llegan hasta México, y la Fuerza Aérea Mexicana tenía como unos aviones un poco más de larga distancia, casi como unos comerciales pequeños, y esos fueron los primeros atisbos de regreso. Pero lógicamente en esos vuelos se priorizó a gente que estaba en situación de riesgo, a personas mayores, había muchas embarazadas, por ejemplo, entonces todo ese primer grupo de riesgo se le dio prioridad y salieron con esos primeros vuelos. ¿Y los demás en lista de espera? Y los demás en lista de espera, exactamente, que en la medida en que fueron retomando las otras aerolíneas sus operaciones humanitarias, digamos, porque eran por excepción, no eran que eran vuelos comerciales, esa situación empezó a aplacarse. No obstante, también después lo que siguió pasando es que al México tener la frontera abierta, muchos iban buscando refugio ahí, entonces seguían llegando. Para que sea una idea, desde el 28, 29 de marzo, es decir, durante todo el mes de abril prácticamente, se repatriaron en estos vuelos entre los de aerolíneas, la Fuerza Aérea Mexicana y los vuelos de las aerolíneas comerciales, que también hicieron vuelos durante estos últimos 15 días, sobre todo, unas 2.200 personas, 2.400 personas. Y aún hoy quedan 3.000 y pico, o sea, claro, estamos cada vez más. Eso es muy loco, porque uno dice, pero se están yendo aviones y sigue habiendo más gente. Sí, porque los que estaban en Europa han encontrado algún vuelo para venir a México, sobre todo la gente que estaba ahora en el sudeste asiático ha encontrado vuelos para venir a México, entonces la situación en México es bastante compleja realmente. Bueno, y a tu regreso acá a la Argentina, ¿te testearon? O digamos, viniste y dijiste, bueno, voy a mi casa, sigo la cuarentena en mi casa, o tuviste que pasar por el test? No, testeos no, sí, por tener domicilio en Capital, estamos en uno de esos hoteles que pone el gobierno de la ciudad obligatoriamente. Teóricamente en los próximos días tendrían que venir a hacernos el testeo para hacer el hisopado, y ahí habría que aguardar. En principio, como que la idea es que va a estar 14 días acá en el hotel. Después no se sabe bien si en algún momento te pueden llegar a alargar antes. Igualmente los 14 días después tenés que continuarlos en otro lado, es decir, no está prohibido, y eso sí, eso es algo que viene siendo bastante respetado por todos los que somos repatriados ahora, porque ya sabemos de esos primeros casos que hubo al principio de gente que no entendió la magnitud de esto, o le importó muy poco el otro y salió igual, o se tomó un buquebús o se subió un avión. Pero eso viene siendo muy a rajatabla, todo el mundo ya está muy consciente de que es importantísimo poder quedarse en casa y respetar.
Claro, claro. Así que por ahora en el hotel, antes de Por ahora en el hotel, y después hay que continuar los 14 días obligatoriamente en otra dirección, pero todo con bastante control. Sí. No te voy a pedir cifras exactas, ¿no? Pero digo, muy caros los pasajes porque tuvieron que pagar todos ustedes, ¿no? Mira, ahí es una cuestión dividida, es decir, Bien. nosotros logramos que Aeroméxico nos pase al vuelo de la TAM, pero son situaciones excepcionales. De hecho, Aeroméxico, para los vuelos Aeroméxico se comportó de una forma horrible, es decir, una semana antes, ellos tenían un vuelo programado ya desde principio de marzo para el 2 de mayo. Durante la semana pasada estuvieron llamando a la gente que teóricamente íbamos a viajar en ese vuelo del 2 de mayo. Sí. Pero finalmente cuando uno consultaba con el cónsul decía, no, Aeroméxico jamás pidió permiso para ese vuelo. Claro. Entonces venían generando una tensión bastante cínica de ir generando la expectativa a la gente y cancelando los vuelos. Generaban expectativa y cancelaban los vuelos. Y de hecho en algunos vuelos tenían plazas asignadas, porque ya habían hecho un acuerdo con la otra aerolínea, en el caso por ejemplo del lunes de la TAM, y no fueron capaces de llamar a esa gente, y de hecho el vuelo terminó viajando con algunas plazas vacías porque Aeroméxico no llamó a la gente que se había comprometido a llamar. Una actitud casi criminal, digamos, ¿no? Sí, porque con lo que cuesta tener aviones que termine viajando con plazas vacías porque una aerolínea no hizo lo que se había comprometido a hacer, es un crimen. lamentable. Sí, es un crimen. Exactamente. Es una picardía muy grande, ¿no? Con toda esta necesidad. Con la situación que se vive y con el costo que implica mover un avión, o sea, Claro. para la TAM tampoco es que es gratuito mover aviones. Seguro. Pero Aeroméxico está dispuesta a no perder un solo peso, entonces no le interesa ni pasar pasajeros, ni volar a la Argentina, nada, que espere la gente y ellos no van a perder. Es lamentable, la verdad. ¿Te tocó saber de alguien que haya contraído el coronavirus? Positivo. Claro, estando allá o en el viaje mismo. Sí. No tuvimos confirmados. Hubo gente, sí, obviamente, que toda la situación es bastante estresante, sobre todo estando en el extranjero y no sabiendo bien, en caso de un problema de salud, cómo recurrir, porque más de la mitad de la gente, por ejemplo, su asistencia médica se había vencido, o sea que en el caso de tener un problema no sabía bien qué hacer. Hubo gente, sí, por ahí que al principio tuvo síntomas, pero finalmente le hicieron los test y fueron descartados. En ese sentido, nada, incluso la gente allá también está, o sea, los que han quedado tal vienen respetando a rajatabla la cuarentena, o sea, Sí. no salen de sus hoteles, no salen de sus habitaciones. Ahí sí vale, siempre lo decimos públicamente, agradecerle al pueblo mexicano que ha sido completamente solidario con todos nosotros. De hecho, había un hostel en Cancún que estaba alojando desde el día 1 a más de 60 personas, dándole techo, comida, sin pedirle absolutamente nada a cambio. Nosotros ahí logramos algunas donaciones que lógicamente cuando, por ejemplo, alguien se volvía y había comprado víveres para una semana, bueno, que los alcance como para por lo menos dar una mano, pero realmente el pueblo mexicano, incluso en los primeros días que hubo mucha gente durmiendo en la calle, porque al principio no había dónde ir, mucha gente se había quedado en Pampa y la Vía, y los vecinos del barrio le acercaban viandas de comida, le acercaban frazadas. La verdad que el pueblo mexicano ha tenido una actitud excepcional de hospitalidad con todos los argentinos que quedamos varados allá. Es bueno saberlo y remarcarlo. La última, Sebastián, un poco por curiosidad, porque bueno, lo dijiste al principio y la gente a lo mejor se lo pregunte. Habías ido a Japón. ¿A qué habías ido a Japón? ¿A qué te dedicas? No, había ido de vacaciones. Ah, de vacaciones. Fuimos antes de todo esto y nos agarró en el medio del camino y ya fue un poco para cuando queríamos volver, porque nos enteramos de las noticias, ya todo se empezó a poner un poco más complicado. Claro. Allá en Japón es interesante porque la gente, si bien había sido uno de los primeros lugares, sí. hay unas cuestiones medio culturales también de los japoneses, como que la venían llevando bastante bien, es decir, en términos de actividad no había frenado. Siempre nos quedó las dudas porque fue antes de que definieran postergar las Olimpiadas, con lo cual no quedaba claro si es que realmente estaba todo bajo control o había una falsa imagen de control para poder sostener el tema de las Olimpiadas. Pero que iba a ser insostenible igual, ¿no? Eso porque tarde... Iba a ser insostenible, claro. Pero la venían peleando hasta el final, como que no, claro. acá se hacen, entonces eso no quedó nunca claro. Te retomo la pregunta anterior, nosotros tuvimos la suerte de que nos pudieran endosar, claro, a México. Pero hubo mucha gente que no logró eso y los vuelos de repatriación de aerolíneas salían $600.
Que eso es una complicación muy alta porque mucha gente, sobre todo la que estaba en situación de riesgo, que la aerolínea no se hacía cargo, tampoco tenía, imagínense, $600 para poder pagar la repatriación. Con lo cual eso hizo las cosas muy complicadas. Por suerte estuvieron esos vuelos de las fuerzas aéreas que los pagó el Estado argentino y mexicano compartidos, pero en líneas generales hubo mucha gente que sigue allá porque no tiene posibilidad, porque la aerolínea no se hace cargo y porque tampoco tiene el dinero como para pagar, son casi 52.000 pesos que varía el pasaje. Imagínense que no es algo fácil de afrontar, ¿no? No, dificilísimo. Así que bueno, van a tener que aguantar como puedan, porque bueno, con gente que le pueda prestar, bueno, tarjeta, pero hasta un punto. Sí, porque eso también lo hablábamos el otro día, esto de que también los que están afuera tienen que seguir pagando este impuesto del 30%. Ah, eso también no se hacen levantó. las compras, claro. No se levantó eso, ¿no? Tampoco me No, y eso fue un pedido que se hizo y que venimos insistiendo en que se instrumente la herramienta. Entendemos también que es difícil seleccionar, como decir, bueno, qué tarjeta no se le cobra, pero realmente para allá la situación de vulnerabilidad en la que uno queda al estar varado, por lo menos tener un poco de oxígeno, decir, bueno, reducir un 30% los gastos, en muchos casos ayudaría, y sumado a que mucha gente sigue pagando o tuvo que pagar su alquiler acá, después de un mes de no poder venir, sus servicios, es decir, se transformó en un gasto duplicado que lógicamente nadie tenía en cuenta, ¿no? Y la verdad que también hacía, por lo menos ahora entendemos que se ve un poco que ha bajado, pero la campaña que había en contra de la gente en el exterior es muy compleja porque la verdad que desmotivaba. Uno subía un posteo a una red social y al toque aparecía una catarata de mensajes diciendo, no, son la peste, quédense allá. Y la realidad es que hay gente, había hermanos, primas, sobrinos, abuelos, es decir, éramos todas personas las que estábamos varadas y nadie hizo nada adrede de decir, bueno, tengo que ganas de quedarme varado. La situación la verdad que era muy fea, de mucha vulnerabilidad y se recibió una hostilidad tan grande que también en muchos casos era agregarle todavía más angustia a una situación ya de por sí angustiante, ¿no? Sí, porque hay muchos que se habían ido mucho antes, ¿no? Bueno, tu caso, claro. un montón de casos. Igualmente, esto fue el 19 de marzo, cuando, o sea, y hay mucha gente que se había ido mucho antes, no sé, enero, febrero, vacaciones planeadas del año pasado, no tiene nada que ver. Gente que va a trabajar, no importa la razón, me parece que a veces terminamos cayendo, viste, en esto de querer justificarlo, bueno, por el tema de qué estaba haciendo, si fue de vacaciones o no fue de vacaciones. Digo, me parece que más allá de eso, ellos tienen el derecho a estar acá en su país y ya está, la discusión se termina ahí, creo. Sí, sin duda, y que uno terminaba, o mucha gente terminaba como buscando la excusa para no sentir como esa culpa o esa agresión, y en algún punto decir, había gente sí que tal vez por ahí no tomó dimensión de lo que se venía y se han ido porque había gente que se había ido sobre el filo, claro. Sí. Pero la gran mayoría se había ido antes, incluso había casos de personas que no sé, tal vez habían ido en noviembre a hacer un intercambio a una universidad, por ejemplo, y que ya llegado marzo tenían que originalmente regresar, y era muy complejo porque además se fogoneó mucho esa idea, ¿no? del irresponsable que se va, pero más allá de cualquier definición hay un punto donde ya la situación era muy fea, e incluso acá se está viviendo también así, después de 40 días de estar en la casa, la cosa es bastante complicada, pero imagínense todo eso sumado a estar igual pero en el exterior, claro. Y sin la familia, sin nadie cerca a quien acudir, sí, es desesperante. La gran mayoría sin servicio de salud, claro. Ahí hubo del municipio de Cancún, que es Quintana Roo, una política muy muy avanzada, digamos, que era que toda aquella persona que se quedase sin servicio la solían atender en los hospitales públicos igualmente. Sí, porque pasó algo con el tema de las tarjetas de asistencia con grandes empresas, ¿no? Sí, hubo algunas que lo extendieron algunos días, por ejemplo, pero ya llegando después de 30 días, muchos empezaron a quedar descubiertos también. Claro. Y hubo otras empresas que se borraron, sobre todo la gente que lo había comprado a través de un tercero, que quedaron completamente descubiertos. Y ahí, insisto, el municipio como que empezó a asistir a quienes necesitasen una ayuda de salud, les daba, los atendían en los hospitales públicos. En algunos casos también le daban bolsones de comida. Eso en Quintana Roo, después el resto de México no, porque ahí es muy marcada la cuestión esta como de que cada estado tiene como políticas medio unilaterales, ¿no? Claro. Independientes. Claro. No hay tanta unificación. Había estados, por ejemplo, donde
a principios de abril decretaron medio un estado de sitio y no podías salir de tu casa sin ningún permiso, parecido a lo que se está dando acá. En otros estados había una política más laxa, donde esto se podía seguir habiendo comercio en la calle y salir, pero manteniendo distancia, como que eso dependía mucho de dónde había quedado cada uno, ¿no? Bien. Bueno, te agradecemos, Sebastián, por este testimonio, y bueno, ahora esperar, ¿no?, que pasen esos días. Imaginamos las ganas de volver a casa que debes tener vos como otros argentinos, pero bueno, esperar un poco. Ya estás acá en tu país, que era lo que deseaban, y bueno, a que todo esto pase lo antes posible. Muchas gracias por este rato. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y por obviamente visibilizar la situación que estamos viendo, que han quedado un montón de personas viviendo allá afuera, ¿no? Seguro. Un abrazo, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Sebastián Burgueño, un argentino repatriado hace apenas 2 días. Pudo volver a la Argentina después de haber estado varado más de 30 días en México. Él venía de Japón, de unas vacaciones, se había ido mucho antes, ¿no?, de la decisión de la cuarentena acá en Argentina, sí, inclusive de que hubiera noticias tan importantes de la pandemia. Pero bueno, le tocó esto a él y a otros argentinos, todavía están allá varados esperando el momento para poder regresar. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.